16:34, 16 grados 5 la temperatura, y está el señor Luis Delía aquí con nosotros. Gracias por venir, Luis. Vamos a estar charlando ya contigo. Perdón por la gaf que te rebauticé, perdóname. Primero vamos a una efeméride, seguramente la recordarás. Estamos hablando del año 1973. ¿Y qué pasaba allí? Bueno, la llegada de Perón a la Argentina después de 17 años de exilio y lo que llama la historia la masacre de Ezeiza, ¿no? En aquel momento se enfrentan lo que sería la conducción de la, por ahí, digamos, apenas nombrada AAA, la derecha entroncada detrás de lo que fue el ministro de Bienestar Social en aquel momento, López Rega, y la izquierda peronista. Esto es lo que dice la historia desde la objetividad. Vamos a contar algunas otras cosas, por ejemplo, que Perón tuvo que irse a Morón, no pudo bajar en Ezeiza. Que no se sabe al día de la fecha cuántos compañeros muertos hubo en ese hecho, en esa masacre. Que el conductor oficial de ese acto iba a ser Leonardo Fabio. Y que tuvo que durante mucho tiempo salir a hablar, a dar consignas e inclusive volver atrás del escenario a hablar con los organizadores para decirle, por favor, dejen de hacer esta locura. Hay un montón de nombres. Ahora, el que siempre suena es ese, el de Osinde, que es uno de los organizadores. El que, es más, es el que sugirió el lugar para hacerlo, es Osinde, y que se lo ve, y se lo vio durante mucho tiempo, haciendo la B de la victoria y levantando un arma corta, como símbolo de tenemos el poder, estamos ganando. Así tal cual lo describían los diarios de la época. Bueno, la verdad que es un momento difícil de la historia argentina, triste. Yo viví ese momento, tenía 8 años, fui con mi viejo, por tu padre. Sonaban balas por todos lados, no se sabía qué pasaba, no sé, Luis. ¿Vos dónde estabas, Luis? Nos fuimos un ratito antes porque teníamos un padre precavido, sí, que nosotros además vivimos muy cerca del lugar, y era un lugar plagado de francotiradores arriba de los árboles, donde la derecha peronista, que tenía fuerte epicentro en La Matanza, con el famoso Comando de Organización, con nombres Alberto Brito Lima, Andrés Bevilacqua, bueno, se presagiaba la tragedia. Se ve que nosotros éramos pibes, mi papá intuyó que algo no estaba bien y unos minutos antes de la tragedia, media hora antes, decidió que nos replegáramos. Creo que fue uno de los actos de prudencia y sabiduría más grandes que tuvo mi viejo, ¿no? Pero... ¿Y vos, Martín, de qué te acordás? Sí, de los zumbidos y de la cantidad de ambulancias que había. Sí, sí, sí. Las ambulancias, yo tenía 8 años, digo, 9 casi, y me acuerdo de las ambulancias con las puertas abiertas. Claro. Porque no podían, era tanto el ruido y como dice Luis, ¿no? Ciertamente, el problema más grave eran los francotiradores, porque tiraban de todos lados. Claro. No había un enfrentamiento lógico de dos bandos, digamos, de un lado y del otro. No, yo creo que en realidad fue el triunfo de la derecha peronista, estuvo organizado por los sectores más reaccionarios del peronismo, directamente, y posteriormente, cuando Perón echa a los montoneros de la plaza, se entiende lo que había pasado. Bueno, hay un antecedente se que entiende Perón, claramente que la derecha había hecho un movimiento muy fuerte, muy potente, y que culmina con la expulsión de los montoneros. Vamos a hacer un ejercicio, porque es interesante arrancar desde ahí y venir hasta acá. Dale. Sí. Y el pensar que hoy eso es impensable, valga la redundancia. ¿Me parece a mí o me pusiste cara de que no es tan impensable o me parece a mí? No, los argentinos tenemos 200 años de historia que siempre vuelve, ¿eh? No quiero ser pájaro de mal agüero. Y la derecha, históricamente, cada vez que perdió, cada vez que le cerraron los caminos de la viabilidad política, empezó a matar. Esa es la historia argentina. Creo que estamos de vuelta. Me parece que hoy no hay espacio para hacer estas cosas, pero nunca digas nunca. No, pero vos sos un tipo que ha estado en la calle hace ya muchos años y tomándola en el mejor sentido de la palabra a la hora de reclamar desde lo que se bautizó en su momento como un piquete que en algún momento de la historia argentina tuvo connotación positiva cuando la clase media ya por el 2001 sentía que era el piquete de todos, hoy mirado con recelo diciendo que se vayan a laburar, que están molestando, digamos, pero siempre ustedes en el mismo lugar reclamando. Sí, en realidad el piquete, sin ánimo de ponerme en historiador, pero es una vieja práctica que ya tiene más de 100 años en la Argentina,
y que la traen alrededor de 1890 los primeros anarquistas del anarcosindicalismo, alemanes, españoles, italianos, que trajeron esta práctica del piquete, que era fundamentalmente el bloqueo de las entradas a fábrica para asegurar los días de huelga. Nosotros tomamos un poco esa historia de los anarquistas y la reescribimos porque, bueno, para el desocupado no hay fábrica, no hay medio de producción. Entonces la ruta era el lugar, algunos decían que eran las arterias del sistema, las venas del sistema, que si uno las cortaba el sistema colapsaba. Bueno, una cosa muy romántica, pero que... Y también para tener visibilidad, ¿no es cierto? Porque teóricamente, si no es así, parecería ser que nadie se ocupa. En algún momento fue así. Bueno, en un momento así de mucho auge de la cultura neoliberal conservadora, uno de los temas era que no se vea, tapar, esconder, bloquear, y quizá el desafío más grande del piquete era mostrar que cerraron 185.000 fábricas. Por ahí es interesante recordar de dónde empezaron, ¿no? En Plaza Winkle, en Cutralcó, justamente en Claro. este periodo del 96, cuando YPF estaba despidiendo gente, ¿no? Claro. Como hacerle la comparación con lo que hoy, dónde se está ubicando la empresa, Claro. con la restatización. Empezaron allá lejos, a más de 2.000 kilómetros de Buenos Aires. A mi juicio terminaron mal, porque tanto Cutralcó, Plaza Winkle como Tartagal y Mosconi terminaron en represión y muerte, y en decir, este es el modelo y se la tienen que aguantar. Yo decía antes, 185.000 fábricas cerradas, entre ellas las petroleras y la entrega del patrimonio nacional, y 8 millones de desocupados, que es lo que algunos se olvidan acá, ¿no? Bueno, esa tragedia era lejos, y terminaba en derrota, en muerte, en represión, mandaban la gendarmería, se mataba, se golpeaba, y bueno, y se tapaba, se intentaba tapar lo que los neoliberales no querían mostrar, ¿no? Qué bueno. ¿Y hoy cómo lo ves? Bueno, pasó mucho tiempo, la foto se fue modificando. Yo fui protagonista a fines de los 90 del Matanzazo. El Matanzazo tiene, antes de responderte, tiene una característica, que primero es el primer conflicto que se gana, Sí. es la primera derrota del sistema. Entonces mucha gente dijo, se puede pelear y además se puede ganar. Claro, funciona. Claro, esto funciona, y además a 20 kilómetros de la Casa Rosada. ¿Qué fue el Matanzazo? El Matanzazo fue 15.000 personas en la calle, 19 días. Primero en octubre del 2000 y después en mayo del 2001. 6 meses antes del derrumbe. ¿Qué pasó en el 2001? Que cuando Patricia Bullrich, Marcelo Stubring y los capitostes de la Alianza tienen que venir a capitular a la Ruta 3 y a firmar un convenio conmigo, con Alberto Balestrini, con una serie con Juan Carlos Alderete, hay que decirlo. Es la primera vez que queda instalada la idea de que se le puede pelear al sistema y se le puede ganar, ¿no? Bueno, a partir de ahí se patea un hormiguero. En todo el país se suscitan piquetes, luchas, aparecen movimientos de todos los colores. Recordemos que además estaba instalada la idea de que militar era una mala palabra, de que, digamos, la había política exactamente, la política era una porquería y era todo lo mismo. Era todo lo mismo. Es mejor no ocuparse de cada uno de su cosa y no trabajar en grupo y en conjunto, digamos. Estaba muy instalado eso. Muy instalado, porque en realidad lo peor del modelo neoliberal conservador no es ni siquiera, para mí, un modelo desastroso en todo, en lo económico, en lo político, en lo social, pero es sobre todo un modelo cultural, individualista, consumista para algunos, estúpidamente hedonista, y además nos encapsulaba. Sí, egoísta, absolutamente. Sí, se había perdido la dimensión de lo común. Sí, de lo grupal, ¿Hoy el piquete sigue siendo una forma de protesta importante para vos? Yo creo que la clase obrera
nunca debe renunciar a sus instrumentos de lucha. Lo que debe hacer es usarlo con racionalidad, ¿no? Yo vengo haciendo una especie de catecismo de los conflictos, porque en realidad los conflictos van de menor a mayor. Digo, uno tiene un conflicto y tiene que recorrer un camino. Lo correcto es peticionar, hablar con las autoridades, apelar al diálogo tantas veces sea necesario y finalmente tiene que sobrevenir el conflicto. Bueno, hoy está muy instalado que primero es el conflicto, primero pego, primero golpeo y después gestiono. Luis, ¿cómo cambió la situación de la relación con el sindicalismo tradicional, digamos, cuando porque es interesante ese tema en un momento en el cual el sindicalismo tradicional, y de hecho el secretario general del CGT está bloqueando la salida de combustible de las refinerías, digamos. En su momento ustedes empezaron por afuera el sindicalismo tradicional, ustedes formaron parte de la CTA. Lo que tiene en los 90 es eso, que modificó sustantivamente la estructura de la clase obrera argentina, ¿no? Llegamos a tener el 60% y hoy no estamos lejos, nada más que una recuperación fuerte del empleo. Quedamos en el marco de la economía informal. La verdad que la mitad de la clase obrera perdió los medios de producción. Los medios de producción ya no eran el lugar de organización de la clase, sí, y terminó siendo el territorio, sí, el barrio, claro. El barrio, el lugar de organización, que todavía tiene una gran vigencia, ¿no es cierto? Bueno, esto creo que debe replantearnos. Hoy creo que el 55% de la clase obrera está sin representación sindical. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro, porque estamos en el marco de la economía informal. El trabajo para toda la vida murió en la Argentina, salvo en sectores muy específicos de la economía. Sí, sí. Hoy el trabajo es, tengo siempre trabajo, pero trabajo 4 meses en un lado, 5 meses en el otro, digo, voy teniendo contratos. Por eso en esto hay que mirar algunas experiencias en el mundo de asociación de la clase. Por ejemplo, Canadá, Australia, donde... y ese es un papel que podemos llegar a cumplir los movimientos sociales, donde se organiza el trabajo informal, los trabajadores siempre tienen trabajo, aunque no sea siempre el mismo trabajo, y tienen capacitación permanente, tienen previsión social, obra social, sí, y representación. Y representación. Hoy la mitad de la clase obrera argentina no tiene ninguna de estas posibilidades. Luis, ¿y cómo ves la relación de los piquetes con la clase media, que siempre fue conflictiva, ¿no? Bueno, yo fui el que el 27 de enero del 2002, lo digo con mucha humildad, ¿no? Y me acuerdo porque era el día de mi cumpleaños, no por otra cosa. Inventamos piquete y cacerola, ¿no? La lucha es una sola. Exactamente. ¿Viste? Esa era la condición. Entonces intentamos, porque si no hay unidad del medio con los de abajo, las cosas son muy complicadas. Había un gran pedagogo latinoamericano, don Pablo Freire, que decía: el oprimido imita las conductas del opresor. Entonces el de abajo quiere ser como el del medio y el del medio como el de arriba. En realidad todos tendríamos que ser como deberíamos ser, pero cosa media complicada. El neoliberalismo trajo una tragedia, que fue la fragmentación social. Los de abajo contra los de abajo contra los del medio entre ellos. Bueno, los de arriba siempre saben cuidar y proteger sus intereses. Es una relación conflictiva. Y además porque hubo derrota cultural. Buena parte de la clase media argentina fue colonizada culturalmente por desvalores muy profundos. Creo que un gran avance que nos ha traído el kirchnerismo en todos estos años es la reconciliación con la democracia, con la política y con el otro. Hoy hay una fuerte recuperación en los sectores medios de su cabeza y de su corazón. Estamos mejor de la cabeza y el corazón. A pesar, Luis, de que también dijiste al comienzo de toda esta charla que hay que estar atento, ¿no? Porque en los sectores medios también hay toda una parte de los sectores medios que buscan otra cosa. Sí, hay sectores que, digamos... son nostálgicos. Son nostálgicos de algunas situaciones. Hoy el piquete y la cacerola no están juntos. No, ni tendrían por qué estarlo. Yo hoy creo que hay
la enorme mayoría de nuestro pueblo acompaña un proceso de cambios sustanciales muy importantes. Por eso ese 54% de hace 6 meses. Digo, eso expresa una fuerte unidad de los del medio y los de abajo con un proyecto, ¿no? Luis, placer enorme haberte tenido en el programa. Gracias por haber venido un feriado. ¿Te cortamos algún programa que es un día precioso? No. En realidad tenía el cumpleaños de un familiar, de mi suegro, cumple 86 años. 86, ¿cómo se llama? Beso. ¿Cómo se llama tu suegro? Un campesino correntino que se llama don Bonifacio Sánchez. Ay, a Bonifacio le mandamos beso enorme. Bonifacio, feliz cumpleaños. Un viejito adorable al que yo quiero mucho. Y bueno, me levanté del asado y dije... Bueno, volvé, ahora llegas al mate. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos con la mochila de Martincho al corte. Martincho, regálanos algo. Dale, en aquel momento era ATC, Argentina Televisora Color. Año 87-89, se llamó El Mundo Antonio Gasalla. ¿Y quién venía a ver a la gorda? ¿Se acuerdan la gorda, el personaje? Entrevistó a José Pepitito Marrone, perla del canal Imperdible. Cuénteme, no lo quiero interrumpir, Con nosotros, José Marrone. Usted podría adelgazar teniendo 2 nenes que la vayan... no, Marrone, no, porque... Esas cosas no, porque soy soltera. Marrone, ¿no me va a contar un cuento? No, sí... Quiero uno verde. Hágame Che. Primero nos va a hacer Che en vivo y en directo. ¿De dónde salió el Che, Marrone? ¿Cuándo lo empezó a hacer? Claro, conté 1000 veces. Mi mamá quería una nena. Y mi mamá cuando le pegaba a la nena, mi mamá era de carácter fuerte, hacía algo, la zamarreaba. Y ella le hacía cha. Entonces yo la veía che. Y haciendo Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, en el anfiteatro, en un examen que hacíamos, el médico me dice, ¿dónde aplicaría usted una inyección de diodamina, cerobenzol o monometileno sulfosilato de sodio? ¿Y dónde? Y yo le dije, che. Y claro, la sala hizo ¡bom! Todavía le dije, repetilo. Dice, ¿dónde colocaría usted una inyección de diodamina, cerobenzol o monometileno sulfosilato de sodio? Che. La gente se rió y ahí nació. Y ahí le quedó el Che. Ahí quedó es como una marca que tiene Marrone. Claro, siempre es lindo conseguir un eslogan como final para... Yo fui, por ejemplo, el creador del Che, fui el creador del flequillo, fui el primer hombre que usó flequillo, después fui el hombre que usó sombrero. Ahora, Marrone, ¿de qué se ríen los argentinos? Usted que se ha especializado en hacer reír un pueblo entero, un continente entero. Se ríen de la verdad. De la verdad. Yo, todo lo que hago en relación a mi trabajo, todo vida real. Como hablo, por ejemplo, hablo de los viejos, hablo de los matrimonios, en fin, la vida real, como es en la casa uno, todo. Los cuentitos, todo eso. Marrone, todos los que pasan por acá me dejan un recuerdito. ¿Me va a dejar algo, Marrone? ¿Sombrerito me quiere dejar? No, el sombrero te lo dejo porque no quiero que por la imagen de los chicos no quiero que me vean pelado. No, está bien, prenda íntima. Pero te voy a dar algo que no te lo dio nadie. ¿Qué tiene? Porque vos debes de estar a régimen. Estoy a régimen, me mato. A nadie se le ocurrió esto. Lo traje a Estados Unidos, un pastillero. Para poner unos edulcorantes, Marrone, muchísimo. Esto después lo sorteamos a fin de año. Un sorteo monstruoso. Tengo el corpiño de Moria Casal, el calzoncillo de Carela. Nos han dejado cosas maravillosas, Marrone.